Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal estáis? Encantado de estar otra vez con vosotros, como siempre es un placer. Para los que seáis nuevos, nada, deciros lo de siempre, que os suscribáis, le deis a la campanita para enteraros de los vídeos y bueno, si os gusta el contenido, pues hacer comentarios, darle un like, que eso ayuda un poco a posicionar el canal. Aprovecho antes de empezar con el temario de este vídeo, aprovecho para comentaros que hace un par de semanas abrí un servidor de Discord, que ya, bueno, creo que somos unos 60 o así. Y bueno, la finalidad de ese servidor es pues que podáis resolver dudas, ayudaros entre vosotros. Yo en parte también en cuanto pueda, pues también os ayudaré. Y bueno, esa es un poco una demanda que tenía presente que me habíais hecho y bueno, ahí está. En el comentario de este vídeo abajo voy a poner un enlace, aunque también lo tenéis en la cabecera de este canal de YouTube. Y bueno, simplemente es por si os interesa. Dicho todo esto, hoy vamos a hablar, vamos a tratar un tema que alguno tiene alguna duda, me ha hecho referencia sobre esta duda y es por aclarar situaciones, ¿no? Vamos a ver la comunicación la comunicación, no, la transferencia de ETH, de Ether, entre contratos, no de un RC20, no de un token RC20, sino de la propia criptomoneda nativa de Ethereum. Y esto lo hago porque hay dudas que quedan un poco pendientes y entonces en el vídeo de hoy vamos a resolverlas todas, ¿no? Cómo hacer un traspaso de Ether entre contratos de forma óptima y segura. Para ello, bueno, comentaros que tengo un perfil en Medium. Medium es una plataforma de blog que, bueno, voy a intentar retomar un poquito. Y bueno, he estado escribiendo este artículo que lo publicaré tras el vídeo este. Y bueno, vamos a seguir un poco lo que voy escribiendo, ¿no? Y luego, como siempre, pues lo vamos a ver en código porque este es un canal de desarrollo y por tanto tiene que haber código. La diferencia respecto a otros canales es que en los otros hay mucha teoría, mucha frase hecha, pero no se baja al terreno. Aquí no podemos quedarnos con dudas, vamos a bajar al terreno del código, como siempre. Bien, dicho todo esto, cuando nosotros enviamos Ether entre dos contratos, podemos hacerlo de dos maneras, de dos maneras. Una es a través de una función. Por ejemplo, tenemos el contrato A y tenemos el contrato B, ¿no? Y el contrato B quiere mandar Ether al contrato A. Pues esto lo podemos hacer cuando en el contrato hay una función con la palabra payable. Payable permite que una función pueda recibir Ether y a su vez realizar toda la lógica de negocio que tenga en su interior esa función, pero con la peculiaridad de que puede recibir Ether para el contrato, ¿no? En este caso para el contrato A. Todas las funciones que no sean de tipo payable no se le puede enviar Ether de ningún lado. Ese es un mecanismo, pero luego puede haber otro mecanismo en el cual digas, bueno, es que yo no quiero enviar Ether y ejecutar una lógica en el otro contrato, simplemente le quiero enviar Ether sin ejecutar ninguna lógica. En este caso, habrá dos tipos de funciones que nos las provee nativamente Solidity, que una es receive y otra es fallback, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo he puesto receive y fallback. Ambas no están precedidas de la palabra reservada function. Ahora lo vamos a ver en código. Y estas serían las dos casuísticas que podemos utilizar, no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué métodos desde el contrato B podemos utilizar para bien enviar Ether a una función del contrato A o bien enviar Ether al contrato A sin pasar por ninguna función? Pues en este caso podemos utilizar send. Send es un método que ya está en desuso completamente. Transfer y call. Existe también la posibilidad de utilizar delegate call, pero esta tiene unas casuísticas que bueno, vimos en otro vídeo, lo que era el scope de ejecución, bueno, pero esto es otro tema y hoy no vamos a tratar este método, ¿no? Delegate call, que es más de bajo nivel. Habitualmente lo que vais a utilizar es call, que ya está en desuso, transfer o
send, que está en desuso, transfer o call, ¿no? Estos son los tres métodos. Bien, bueno, vamos a ir explicando conforme al artículo, pero a la vez que hacemos el código. Entonces, aquí tenemos el contrato A. El contrato A simplemente tiene una función, una variable, o sea, una variable de estado que es numérica, number, y tiene otra variable de estado que es de tipo string, cadena de texto, y se denomina function name. Simplemente esto va a llevar un histórico de la cual ha sido la última función a la cual se ha llamado a este contrato, para tener una referencia de qué es lo que se está disparando en cada momento. Luego tenemos una función de tipo get, que es balance, que simplemente, como veis aquí, nos va a retornar en address paréntesis this.balance, nos retorna el balance de Ether de este contrato. Por lo tanto, es una función que no setea ninguna variable de estado y por tanto es view. Vale, y nos retorna un UID 256. Hasta ahí no hay problemas. Luego tenemos otra función que es setNumber, ¿no? Entonces, como muchos habéis deducido, sirve para setear, cambiar la variable numérica, la variable de estado number. Para ello se pasa un argumento al parámetro num, que es un número, y se le asigna dicho valor a la variable estado number. Igualmente, lo que hacemos, como vamos a hacer en todas las funciones, excepto en la de balance, en todas las demás, vamos a setear el nombre de la variable function name con el valor del nombre de la función correspondiente que se ha disparado, ¿no? En este caso es setNumber, como podéis comprobar. Es una función de tipo payable. Esto quiere decir que aparte de ser llamada esta función y ejecutar estas dos instrucciones, podemos enviarle Ether que se almacenará en el balance general del contrato. Bien, pero imaginemos que no queremos setear el número. O bueno, sí lo vamos a setear porque también lo setean estas dos variables, pero vamos a ver otro tipo de caso, ¿no? Vamos a ver receive, que ya veis que no tiene la palabra denominada function, y bueno, incrementa en 1 la variable numérica y simplemente guarda el nombre receive en la variable de function name. Esta función es external y payable. Siempre obligatoriamente tiene que tener estas dos propiedades, ser una función externa y payable, porque básicamente la receive se utiliza para recibir Ether y por tanto, lógicamente en Solidity han puesto como obligatorio que sea payable. Y luego tenemos otra función que es fallback, que hace lo mismo que hacía receive, simplemente que pone como nombre fallback. Y en este caso es external y payable. Tampoco tiene la keyword función delante. Bien, ambas funciones, receive y fallback, tienen como obligatoriedad que sean external. Pero solamente receive tiene obligatoriedad de payable. Esta la hemos puesto payable, pero si no pusiésemos payable en fallback, el compilador no nos generaría ningún tipo de error. Bien, ¿cuál es la lógica interna que ocurre aquí? Vale, cuando nosotros llamamos a la función setNumber, ningún problema, le podemos enviar Ether y se guarda en el saldo del balance. Correcto. Aquí en estas dos he puesto un cambio de estado, como podéis ver, porque, bueno, de hecho, mira, lo de number lo vamos a quitar, simplemente que guarde el nombre de la función y ya está. Y esto lo he puesto así para que veáis que estas funciones pueden cambiar el estado de la aplicación, o sea, del smart contract. Aunque podríamos no cambiar nada, simplemente dejar esto así, por ejemplo. Pero no es el caso, queremos que se guarde el nombre de la función. Bien, ¿cuándo se ejecuta una y otra? Pues cuando no llamamos. Ya sabéis que cuando tenemos un objeto, cuando hacemos desde una wallet externa una transacción a un contrato, esto se llama transacción a secas o transacción externa, y lo que se hace es construir en Web3 un objeto de transacción que tiene varias propiedades, como puede ser la cantidad de gas, el precio de gas, el destinatario, y luego hay un campo que se llama data, que es
los datos que enviamos en esa transacción, que básicamente es la firma de la función para saber a qué función y los parámetros. Si esa data, esa data la recibe un contrato y si ese contrato a su vez llama a este contrato, por ejemplo, eh, podemos enviarle data o no data. Es decir, la comunicación entre mensajes también tiene un objeto de transacción, en este caso se denomina transacción interna, aunque propiamente dicho deberíamos hablar de mensajes cuando hablamos de transacciones entre contratos, pero también hay un objeto que se envía, ¿no? Y ese objeto, si la propiedad data está vacía, entonces se ejecuta receive. Y si la data no está vacía, tiene algún tipo de dato, entonces se dispara fallback. Pero no solamente cuando tiene algún tipo de dato, cuando tiene algún tipo de dato, pero no coincide con ninguna de las funciones anteriores. Es decir, envía un dato, pero por el motivo que sea, no coincide con ninguna función de la interfaz de este contrato. En ese caso, se disparará fallback. ¿Qué ocurre? Hay un caso curioso que es que puede haber para que un contrato reciba ethers y sin que ninguna de las funciones sean payables, siempre tiene que existir al menos fallback. ¿Por qué? Porque cuando no se envían datos y se va a querer disparar receive, pero si receive se da el caso de que no existiese, que no hemos implementado esa función, entonces se disparará igualmente fallback, ¿vale? Esto es importante. Vamos a ver el contrato B, que es el que va a enviar Ether al contrato A. Bien, lo primero, dejadme que haga un copia-pega para ir un poquito más rápidos, que tengo aquí otro código. Entonces, tenemos una interfaz del contrato A porque nos vamos a comunicar con el contrato A y simplemente pues metemos la función setNumber, ¿vale? Porque es la que va a utilizar el contrato B. Ya sabéis que en una interfaz no es obligatorio meter todas las funciones del otro contrato, solamente las que vayamos a utilizar. Bien, luego tenemos unas variables de estado. Estas variables de estado es simplemente la dirección del contrato A, que ya veis que la ponemos como payable, y tenemos una instancia del contrato A. Por tanto, la tipología de esta variable tiene que ser la interfaz. Este es el mecanismo como lo hacemos siempre. En este caso ponemos que es una función privada. Luego tenemos un constructor. Vamos a copiar. ¿Y este constructor qué es lo que hace? Bueno, cuando hacemos el deploy de este smart contract en la blockchain, tenemos que pasarle como argumento la dirección del contrato A. Y esa dirección, que está en el parámetro, se asigna a la variable de estado que guarda esa dirección del contrato A. Y luego, en lo que es la instancia del contrato A propiamente, pues la instanciamos. Como ya sabéis que se utiliza la interfaz, como tenemos aquí, la interfaz, y luego entre paréntesis hay que pasarle la address en la cual está subido ese contrato, ¿no? Su propia address. Y de esta manera ya con esto podemos interactuar, en este caso llamando a setNumber, y aquí sin más hemos guardado la dirección del contrato A. Todo esto lo hemos visto en vídeos anteriores. Si tienes algún tipo de duda, repasa desde los conceptos más básicos y lo entenderás sin problema. Bien, el primer método que vamos a hacer es este de aquí, que yo le he denominado un método increment, porque lo que quiero es llamar al
a la función setNumber del contrato A, ¿vale? Entonces, bueno, incluso podríamos poner aquí setNumber para que quede más claro, con el mismo nombre. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la instancia del contrato A, no la dirección, la instancia del contrato A, punto, el nombre de la función que queremos llamar, y aquí, entre paréntesis, tendríamos que pasar el parámetro que nos requieren, que es el nuevo número que se va a asignar. Entonces, ese número, nosotros vamos a asignar el 5, que está aquí entre paréntesis. Pero si os fijáis, una peculiaridad, yo he puesto antes del paréntesis las llaves y value, dos puntos, meses value. Bien, perdonad, voy a ver un poco de agua. Bien, dicho todo esto, ¿qué estoy indicando aquí? Esta es la forma de enviar, en este caso, todo el éter que nos envíe la wallet que llame a esta función, derivamos todo el éter a la función del contrato A. Y este es el mecanismo. Este es el mecanismo que usamos. Si no usásemos esto, simplemente sería así, y lo que estaríamos haciendo es disparar esta función, pero sin que no va a dar ningún problema, ejecutará la lógica correspondiente, pero no le enviamos éter. Si queremos enviar éter, tenemos que poner las llaves, el value, dos puntos, y en este caso la cantidad que queremos enviar de éter, que vamos a hacer que sea toda la cantidad que nos envíe el usuario. Bien, como veis, es el primer mecanismo de enviar éter a un contrato a través de una función que es de tipo payable, como veis aquí. Pero claro, el usuario primero llama a esta función con el correspondiente éter y luego internamente esta función llama a la otra función. Por lo tanto, para que el usuario a su vez pueda enviar éter a esta función, esta también tiene que ser payable. Bien, este es un mecanismo, pero ahora tenemos otro mecanismo. Vamos a ver. Este mecanismo vamos a llamarle call set number. Esto va a ser también enviar éter a través de la función del contrato A, setNumber. Pero en vez de utilizar la instancia del contrato A, lo vamos a hacer con un poco más a bajo nivel utilizando el método call, ¿vale? Entonces, el método call lo que nos va a retornar es un booleano de true o false si no se ha revertido la transacción en el otro contrato, en este caso en esta función. Si no ha habido ningún problema, se pondrá true, si no false. Y luego aquí, que yo no lo he puesto, nos va a dar unos bytes, que es lo que nos pueda retornar esta función. Esta función en concreto no nos retorna nada, por lo tanto, bueno, no hace falta poner, pero el primer parámetro sí, con la coma, ¿vale? Esto lo vimos también, recordar, en otro vídeo que hablábamos de las diferencias entre los métodos call y delegate call. Bueno, ambos retornan dos valores, un booleano de éxito y unos bytes que son los retornos de la otra función, que si no nos retorna nada, lo podemos dejar vacío. Bien, ¿cómo funciona esto? Para llamar a call necesitamos una dirección, que es la dirección del contrato A, no la instancia, la dirección del contrato A, la address de la punto call. Acto seguido, abrimos llaves y aquí lo que vamos a determinar es el valor del éter que queremos enviar, que en este caso también va a ser todo el éter que nos envíe el usuario, coma, y vamos a establecer un gas, que en este caso yo lo he puesto a 100.000, ¿vale? Y luego entre paréntesis tenemos que enviar dos parámetros. Uno, haciendo uso de abi.encode with signature,
lo que enviamos es la firma de la función, ¿vale? Que es esto de aquí. Si tenéis alguna duda respecto a esto, mirad aquel vídeo que os he dicho antes de las diferencias entre call y delegate call. Básicamente aquí estamos diciendo a qué función, a bajo nivel, no necesitamos ya de la interfaz. Y luego en el segundo parámetro indicamos el parámetro, en este caso, win256 de la función setNumber del contrato A. De tal manera que aquí vamos a llamar igualmente al contrato A, en este caso pasándole también todo el éter que nos aporte la wallet del usuario. Y luego pues vamos a requerir simplemente para saber que la transacción en el otro lado no ha tenido ningún problema, que send sea true. Si no es true, en este caso levantamos un error. Y la transacción se revierte por completo. Todos los cambios que se hubiesen producido en el contrato B y todos los cambios que se hubiesen producido en el contrato A. ¿Por qué estipulo el gas? Bueno, esto es una cosa importante. Hay un ataque que se llama el ataque de reentrada, que consiste pues en que la función que recibe el éter, que ha sido llamada por otra función de otro contrato, vuelva en su lógica interna a llamar al contrato de origen, y así genera un ciclo con muchas problemáticas que bueno, ya veremos un día explícitamente ese fallo, lo describiremos, ¿no? O sea, ese vector de ataque. Pero es importante establecer un gas primero teniendo en cuenta cuánto va a requerir, porque claro, cuanto más lógica y más cosas haga esta función, más gas va a gastar. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de establecer la cantidad de gas. Y luego, por otra parte, si limitamos muy bien la cantidad de gas, esto va a imposibilitar que el contrato A aquí en su interior pueda hacer rellamadas a este contrato porque no va a tener el gas suficiente. Por lo tanto, es importante manejar muy bien aquí la cantidad de gas. Por defecto, si no pusiésemos gas, en este caso se derivaría todo el gas que quede por quemarse en esta transacción. Se derivaría a este contrato. No quiere decir que lo vaya a gastar, es que le deja usar todo el gas que tenga la transacción, ¿no? Que haya usado la wallet del usuario. Y este es otro método que podemos utilizar. Bien, vamos a ver más métodos. Otro método que podemos utilizar es enviar, esta vez ya no a una función, sino ya al contrato en general, al contrato A en general. Y esto lo podemos hacer a través del método send. ¿Vale? El método send simplemente se utiliza poniendo la dirección del otro contrato. Podría enviarse también a una wallet externa de un usuario y sería la address del usuario. En este caso estamos comunicando entre contratos. Entonces sería la dirección del contrato A, punto send y la cantidad entre paréntesis de éter que queremos enviar. En este caso igualmente vamos a enviar siempre todo lo que nos dé el usuario. Entonces, este método send tiene una peculiaridad que es que le ha hecho que ya no se utilice, ¿no? Send, si en el otro lado, en el contrato A, se produce algún tipo de error, el contrato B no se entera. No se entera, no se revierte la transacción. Lo que sí nos hace send es retornar un booleano de éxito o fracaso en el otro lado. Si del otro lado se ha producido algún tipo de error, en ese caso se retorna un false. Y aquí pues habría que hacer, por tanto, una segunda comprobación del éxito de ese send. ¿Vale? Esto es muy importante y por tanto esto no se suele usar porque claro, es un rollo, tienes que guardar una variable booleana y luego hacer un require para comprobar que no ha habido ningún problema. En este caso, con el método send, no estamos atacando a ninguna función en concreto.
Aquí no estamos atacando a ninguna función. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que se va a disparar, en este caso, la función receive. Se va a disparar la función receive porque el campo data del objeto de la transacción entre los dos contratos está vacío. Por lo tanto, se disparará receive. Que es payable, igualmente pues puede guardar ese éter como balance del contrato A. Vamos a ver ahora otro método. Tenemos otro método que es transfer. ¿Vale? Igualmente no vamos a atacar a ninguna función en concreto y entonces pues simplemente necesitamos la dirección del contrato A, ya no ponemos send sino que ponemos transfer y el valor que nuevamente es el éter que nos envíe el usuario. Aquí veis una diferencia muy clara enseguida, que no estoy utilizando ninguna variable booleana ni ningún require, simplemente hago el mandato de transfer y se acabó. ¿Por qué? Porque si hubiese algún tipo de problema, en este caso sí que se revierte la transacción y por lo tanto no hace falta un require que lo compruebe. Esta es la diferencia por la cual send se ha dejado de usar en la gran mayoría de los contratos y se utiliza transfer. ¿Cuál es la peculiaridad también de estos dos métodos, send y call? Bueno, pues que envían, aquí lo tenemos, 2.300 unidades de gas, delegan. Esto es, que permitan al otro contrato usar esa cantidad de gas. Aunque hubiese más gas en la transacción, permiten 2.300 unidades de gas, ¿vale? Mientras que call, como hemos dicho antes, delega o todo el gas que queda disponible en la transacción que ha hecho el usuario o la cantidad que pongas en el código, que es lo que hemos puesto aquí, 100.000 unidades de gas. Si no lo ponemos, todo lo que quede por gastar. Y aquí, en este caso, siempre es una cantidad fija de 2.300 unidades de gas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que si nosotros, como es en este caso, en el contrato A, estamos, por ejemplo, haciendo una escritura que consume bastante gas, pues y seguramente la transacción se revierta porque 2.300 unidades de gas no dan para hacer esa escritura. Y en este caso, pues deberíamos utilizar, por ejemplo, call. Call sería un buen mecanismo, mejor mecanismo que transfer y desde luego que send. Pero, claro, si hiciésemos eso, no tendríamos que utilizar ningún valor en el campo data. Y para ello lo vamos a ver ahora. Un segundo. Como veis, en esta función, lo que estoy utilizando es call, como lo he hecho antes, pero y todo es igual, pero la única diferencia es que en paréntesis paso un string vacío. Aquí ya no paso todo esto, ¿no? Que era la firma, el selector de la función y sus valores de parámetros. Aquí ya lo dejamos en blanco, es un string vacío. Entonces, mientras que este call va a atacar a la función que hemos marcado aquí, como no tiene datos, lo que va a hacer es disparar la función receive. Y en el caso de que no existiese esa función, fallback. Aquí sí que hacemos también igualmente la comprobación del booleano. Y vamos a ver el último método. Y aquí
lo que he puesto es lo mismo que aquí, que en call, pero fijaros, estoy haciendo una función que yo le he puesto x, que no existe, aquí no hay ninguna función que se llame x. Por lo tanto, como no hay ninguna función, que aquí estamos pasando x, porque bueno, esto puede ser un error, lo que fuese, como hay datos, ya no se dispara receive, porque la data ya tiene datos. En la función anterior, como no tiene datos, se dispara receive, pero en este caso hay datos, por lo tanto se va a disparar fallback. Pero se va a disparar fallback porque esos datos no coinciden con ninguna función del contrato, y por si no se dispararía la función, pero como no coincide, en este caso se dispara fallback, que además, como es payable, pues puede recibir perfectamente el Ether que le enviamos aquí, y todo lo demás es igual. Por lo tanto, haciendo un pequeño repaso, ahora lo vamos a ver en ejecución, ¿qué hemos dicho, no? Bueno, hemos dicho que los contratos, al igual que se pueden llamar entre ellos, ¿no? Un contrato puede llamar a la función de otro contrato, esto es muy habitual, es lo que construye un protocolo, básicamente. Aparte de eso, un contrato puede enviar Ether a otro contrato. Y esto lo puede hacer por dos vías. Mandando Ether a una función del otro contrato que sea payable, o bien sin disparar ninguna función, ninguna lógica interna, digamos, ninguna función del contrato A, que simplemente siempre y cuando haya funciones de tipo receive y fallback. ¿Cuándo se diferencia? ¿Cuándo se dispara receive y cuándo se dispara fallback? Bueno, receive se dispara cuando en el objeto del mensaje, entre los contratos, no hay data. Como no hay data, pues se dispara receive, que siempre es external y payable y no tiene la keyword function. Si hay data y coincide con una función, se disparará esa función. Pero si hay data y no coincide con ninguna otra función, no se dispara ninguna de esas funciones, no se dispara receive porque tiene que ser la data 0 y se dispara fallback, porque fallback es para aquellos mensajes en los cuales haya unos datos, pero no permitan disparar ninguna otra función porque no hay coincidencia. En este caso se utiliza fallback. Bien, fallback, a diferencia del de receive, bueno, ambas tienen que ser externas, pero fallback no es obligatorio que sea payable. ¿Vale? Esto es importante. Aquí, por ejemplo, si no quisiéramos que este contrato recibiese Ether, tendríamos que quitar este payable, tendríamos que quitar este otro payable, y aquí tendríamos que quitar este payable, y bueno, de esta manera no va a recibir Ether por ningún lado. Bien. ¿Cómo podemos enviar desde el punto de vista del que envía? Eso es desde el que recibe, pero del que el contrato que envía. Bueno, podemos hacer directamente llamar a través de una interfaz, la instancia del otro contrato, podemos llamar a una función concreta y además de pasarle, como siempre, los parámetros, entre llaves podemos pasarle el valor que queremos de Ether enviarle a esa función y por consiguiente al contrato. También tenemos otro método que es más de bajo nivel, que es el método call, y este método call se utiliza con la dirección call, y ya aquí igualmente entre llaves estipulas el valor con value que quieres enviar de Ether. Es un poquito más trabajoso de escribir porque luego, bueno, entre paréntesis tienes que poner el selector de la función que vas a llamar y sus correspondientes parámetros. Y esto pues tiene un control, ¿no? Nos devuelve un booleano de éxito o fracaso, y aquí no lo he puesto, pero también nos podría retornar unos bytes, que es pues lo típico que retorna una función en returns, ¿no? Tenemos otros métodos, que es el método send, que ya no se utiliza porque básicamente requiere de una comprobación, ya que no se revierte la transacción en caso de que se produzca algún tipo de error en el otro contrato.
Y tenemos el método transfer, que la diferencia con send es que sí se revierte la transacción si hubiese algún tipo de error en el otro contrato. Call, aquí simplemente con call es lo mismo que hemos puesto aquí, pero lo hemos puesto vacío para que veáis que se dispara receive, porque no se ataca ninguna función concreta, y en este caso lo hemos puesto con una función ficticia que no existe en el otro contrato, y como tiene datos ya no se dispara receive, pero se dispara fallback porque no hay ninguna coincidencia con ninguna función anterior. Vale, y yo creo que con esto hemos visto todas las casuísticas que podríamos ver. Para un usuario normal, una wallet normal, podríamos usar transfer también. O sea, en vez de un contrato de una dirección, la dirección de un contrato, podríamos usar la dirección de un usuario y transfer esto. Pero bueno, hoy lo que nos atañe es entre contratos. Entonces lo que vamos a hacer es deployar estos dos contratos. Vamos al contrato A, vamos a la ficha de compilación, no nos ha dado ningún error, vamos al despliegue, correcto, vamos ahora al contrato B, lo compilamos, no nos ha dado ningún error, y ahora tenemos que pasarle en la función constructora, si os acordáis, la dirección del contrato A que hemos desplegado antes. Por lo tanto, copiamos, vamos a copiar esta dirección del contrato A y la pegamos para pasarla por la función constructora y hacemos el despliegue. Vale, ya tenemos los dos contratos, perfecto. Entonces, vamos, si queréis lo desplegamos, y como veis, pues bueno, aquí tenemos las funciones, las variables de estado del contrato A, que son públicas y por tanto generan el compilador su correspondiente función de tipo get, ¿no? Tenemos el number, que es 0 porque no ha sido inicializado, la función name, que es un string vacío, y el balance, que es 0 porque este contrato tiene 0 ethers. Si podemos poner el número también, pues podemos poner un 5, por ejemplo, y si ahora le damos a number, pues pasa a ser 5, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Bien, vamos ahora a trabajar con el contrato 2, ¿no? Con el contrato B. Entonces, la primera cosa vamos a ir comprobando todas las funciones. Primero tenemos la función que que pasa valor a través de otra función del contrato A través de la función setNumber, ¿no? Ambas las hemos llamado igual. Por tanto, vamos a poner un valor de ether que queramos enviar, por ejemplo, un ether, y pues llamamos a setNumber, que está aquí. Nos ha dado correctamente la transacción. Si ahora vamos al contrato A, lo primero que vamos a comprobar es que claro, lo habíamos puesto a 5, no ha cambiado. Si queréis, vamos a ponerlo esto a 8 para que veáis el cambio, ¿vale? Y ya está, 8. Ahora, si yo hago setNumber, ya he vuelto a cambiar a 5. ¿Y cuál es el balance? Pues el balance es el ether que le hemos enviado, porque en esta segunda transacción que he hecho el valor se ha reseteado a 0 y no hemos enviado otra vez un ether. Es la primera vez que hemos dado a setNumber, hemos enviado un ether y aquí está, bien, una forma que hemos mandado, hemos disparado hemos cambiado el estado del contrato A y a su vez le hemos enviado ether al contrato A. Perfecto. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, pero utilizando call, ¿no? Entonces, para ello vamos a call setNumber, que es este de aquí,
y entonces esto lo va a cambiar. Bueno, vamos a darle otra vez a 8 para que veamos el cambio, y ahora lo va a volver a cambiar a 5 y le vamos a enviar también, pues le vamos a enviar otro ether, por ejemplo. Entonces serían 2 ethers el balance. Entonces le doy a call set number, y si os fijáis, ahora el número cambia otra vez a 5 porque se dispara esa función, y esto va a pasar de 1 a 2. Como veis, no hay ningún problema, todo correcto. Si yo ahora le doy a send, vais a ver que nos va a dar un error. ¿Y por qué nos va a dar un error? Porque, como he dicho, send utiliza 2300 unidades de gas, y esto no es suficiente para hacer el cambio, guardar dos variables de estado. Por cierto, si os fijáis en function name, la última que se ha disparado es set number, ¿no? Pues nosotros ahora, si le damos a enviar en general, a enviar a través del método send al contrato ether, claro, no estamos enviando contra ninguna función, simplemente a su address, por tanto se va a disparar receive porque no hay datos, y este receive hace un cambio de nombre de función, y esto que es una escritura que gasta bastante gas, pues no lo permite no es suficiente cuando enviamos solamente 2300 unidades de gas, que es lo que se envía siempre en send y en transfer, y por tanto nos va a dar un error. Voy a abrir un poquito más la consola para que lo veáis, la limpio. Y entonces, si yo ahora le doy a send ETH, como veis nos ha dado un error. ¿Por qué? Porque está fuera de rango de gas, no tiene suficiente gas para eso. Si este contrato A no cambiase aquí, no hiciese nada, en este caso sí que se habría ejecutado correctamente, porque 2300 unidades de gas es suficiente para enviar el ether, ¿no? Y si vamos a transfer, lo he hecho adrede para que lo veáis, nos va a dar otro error, porque esta función también envía 2300 unidades de gas. Entonces nos va a dar otro error, igual que el de send. Si nosotros le damos a transfer ETH, como veis nos da otro error. Repito, si esta función receive, que es la que se está disparando ahora, no tuviese esta escritura, no daría error y podríamos enviar ether. Bien, vamos a utilizar ahora, vamos a utilizar ahora otra función, que es la de call, pero esta vez con los datos vacíos. Por lo tanto, también se va a disparar receive, porque los datos están vacíos y cuando no hay data, receive se dispara. Entonces, pero lo hacemos a través del método call, seteando el gas. En este caso vamos a requerir 100.000 unidades de gas, le vamos a delegar para que pueda utilizar este gas, estas 100.000 unidades de gas, el contrato A dentro de receive. Por lo tanto va a poder escribir esta variable. Ahora mismo hay 2 ethers de balances en el contrato A. Vamos a pasarle otro ether, lo que haría una suma de 3. Bien, pues nada, vamos a llamar a esta función, que es call ETH, le llamo así. Ya veis, no nos da ningún error, y si ahora comprobamos el balance, ya tiene 3 ethers, perfecto. Y si le damos a function name, que nos retorna la última función ejecutada en el contrato A, veis que es receive, como era lógico. Bien,
Luego tenemos otra función, que es la que vamos a disparar ahora, que es lo mismo call, pero enviándole un selector de función que no existe, ¿no? Con el nombre X, que no existe esa función en el contrato A. Por lo tanto, no se va a disparar receive porque sí hay datos, pero como no coinciden con ninguna de las otras funciones, se va a disparar fallback. Igualmente ponemos el gas suficiente para que haga la escritura de la variable function_name. Entonces, vamos a mandar otro ether y esto haría una suma de 4, ¿no? Tenemos 3 más 1, 4 van a dar. Entonces, pues bueno, llamamos a call, bueno, yo le llamo aquí call xth, que es esta de aquí, y como veis se ha ejecutado correctamente. Si vemos la última función llamada va a ser fallback, como os comentaba, y el balance va a pasar de 3 a 4. Correcto. Pues esto es un poco lo que quería comentaros, ¿no? Y ya han pasado 40 minutos de vídeo, entonces no lo quiero hacer más largo, pero espero que os haya resuelto todo tipo de dudas en cuanto a la transferencia de Ether entre contratos y cómo funcionan las funciones receive, fallback y métodos de envío. Perdonad que estoy con la garganta un poco mal, pero bueno. Y nada, eso es un poco todo. Entonces, lo que os decía, está Discord abierto, lo vais a encontrar en los comentarios, el enlace. Tenéis mi Twitter, Alberto Lasa, y tenéis también lo del blog Medium, por si queréis leer. No, es más o menos lo que publico en YouTube. Lo tengo un poquito abandonado, es cierto, lo tengo que retomar. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un compartir, un comentario, todas estas cosas, ¿no? Que ya sabéis que al final pues posicionan el canal y bueno, yo lo agradezco mucho y da a conocer toda esta temática. Venga, no me falléis.